Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. Bendecidos y bienvenidos a Visión Diplomática Internacional, aquí en el Gran Los Ángeles, California. Cubrimos varias ciudades, aparte del Gran Los Ángeles, como conocemos, Condado de Orange, San Fernando, por supuesto, varios lugares, pues Ontario, donde estamos cada domingo enseñando la palabra. Bienvenido a este programa con la intención de que le agregue algo a su vida. Cada tema usted que ha escuchado semana a semana, día a día, pues aquí cada día le traemos un tema. Así que mucho gusto de que usted ahora está invirtiendo su tiempo para estudiar con nosotros. Nosotros valoramos eso porque así es como Dios quiere, que le demos valor a aquellos que también invierten su tiempo a oír la palabra de Dios. Así que bienvenido, póngase cómodo y queremos que disfrute. Durante el programa hay teléfono, nuestra página de internet, también puede llamarnos, puede escribirnos, y si le ha sido de bendición y vive cerca de Ontario, cerca de El Monte, en las dos ciudades donde nos congregamos con estudios bíblicos, reuniones, música, canto, orando por usted y sobre todo, no solamente orando por usted, también ayudando a que usted aprenda a orar por otros también, porque a veces sin querer aprendemos y somos motivados a que dependamos que alguien ore por nosotros. Hay un tiempo y tenemos que unirnos, creer y unir la fe para orar unos por los otros, pero ya un día usted dice, voy a orar por otros yo también. Quiero aprender a cómo ser de bendición. Así que disfrute el programa y al final vengo a saludarlos nuevamente y darle la oportunidad que usted también conozca al Señor Jesucristo. Bendecido, disfrute el programa. Yo en la mañana, especialmente los domingos, me levanto bien temprano. Durante la semana todo bien, voy preparando la enseñanza, pero cierto detalle, yo el domingo a la mañana termino, eso de las 3 de la mañana en adelante, y eso de las 6 y algo ya está terminado, se pone en computadora todo. Pero una experiencia, cuando no me toca justamente predicar o algo, entonces la experiencia mía es de tener un tiempo de estar meditando. Y en la mañana, los domingos especialmente, hay varios canales de televisión, tiene diferentes prédicas y todo eso. Y yo aprendía. Y este domingo pasado, algo me dijo, apaga la televisión, ni escuches prédica, pasa tiempo ahí conmigo. Porque a veces yo te quiero hablar directamente, ya se escuchamos, y no tiene su lugar. Porque todo el que viene aquí debe venir. Porque dijo el Espíritu Santo a través de San Pablo, que los ministros fueron puestos, dice, para perfeccionar a los santos, para mejorarlos, para que hagan su trabajo, su ministerio. No quiere decir ministerio solamente espiritual, sino para lo que Dios te llamó, para el negocio, para la empresa, para el gobierno, para lo que Dios te llamó. Los ministros fuimos puestos para perfeccionarlos, mejorarlos. Pero no quiere decir que solamente aquí, sino que usted que tiene a Dios, tiene al Verbo, tiene la palabra dentro de usted, a Cristo, que también experimente durante el día. Y esas cosas que pasé allí, mientras estaba meditando y orando, y estaba bien así, solo llorando, disfrutando al Señor, y de repente una voz me dice también, y a veces yo me preguntaba, ¿cómo? Él me decía como que si quieres ir a otra dimensión mayor. Y yo, bueno, yo estando contigo es lo máximo, ¿qué otra dimensión puedo ir? Pero simplemente no es que podemos ir a una dimensión porque necesitamos que Dios tiene dimensiones, sino que es que yo tengo que entrar en las dimensiones de Dios. Porque Él siempre es lo máximo, Él es lo todo, pero si yo no entro allí, no descubro ciertas cosas. Y en eso yo decía, Señor, yo quiero hacerlo mejor este año. Quiero, no importa qué. Hemos visto hombres en la Biblia que han creído de tal forma y cuando fallaron aún se levantaron. Hombres de fe, aún Abraham, un hombre que tremendo ha sido de bendición a tantos miles. Y por esa fe que él recibió de Dios la pasó a otros. Y a veces sin querer, muchos ministros sin querer decimos que Abraham es el padre de la fe. Muchos dicen eso, pero eso no es bíblico, no está en la Biblia. Abraham no es el padre de la fe, porque el padre de la fe, el autor de la fe, pues es Dios. No es el padre de la fe, Abraham. Abraham ni está escrito en la Biblia, pero muchos lo repiten porque alguien dijo, y suena bonito, pero está escrito que Abraham es el padre de los de la fe.
Él tomó la fe de Dios y la pasó a la gente. Entonces llegó a ser padre de los que creyeron la misma fe que él, porque el autor y consumador de la fe es Cristo, pues él es Dios. Si Abraham sería el autor de la fe, tomaría el lugar de Dios, porque Dios es el que usó la fe antes de Abraham, usó para crear. Al principio la palabra dijo sea la luz, y los peces, los árboles, todo habló creando, activó la fe que es de Dios, por supuesto. Entonces la palabra, tenemos que tener cuidado cómo aprendemos. Y esto es muy altamente importante cuando vemos todo lo que pasó al principio con la humanidad y cómo se fue perdiendo y cómo se puede recuperar. Entonces tenemos que caminar en ese camino de querer aprender. Seguimos estudiando el gobierno deseado de Dios y hoy vamos a entrar en la lección número 2 sobre el autogobierno. En otras lecciones le vamos a poner otro título, otro subtítulo también, a eso le vamos a poner otro, que vamos a ir tocando bien importantes cosas. Y hoy quiero hacer un breve repaso y avanzar. ¿Se ve bien ahí? Sí. Quiero avanzar y entrar unas palabras muy fuertes, muy serias que yo creo entender. Y los que no estuvieron la semana pasada, hubo una enseñanza tremenda sobre esto mismo de autogobierno. La siguiente semana habrá otra y así todo este año vamos a estudiar esto, el autogobierno. Y a veces que explicamos en la primera lección un poquito, es cómo gobernarnos nosotros mismos. Y cuando decimos eso, algunos pueden tomarlo humanísticamente, que nos creemos que nosotros somos el gobierno propio de nosotros. No, cuando hablamos del autogobierno, estamos hablando de gobernarnos de adentro con la presencia de Dios para afuera. Por eso que los gobiernos no tienen éxito, ni las cárceles tienen éxito, porque nos quieren gobernar de afuera para adentro. Cuando no haces caso te golpean, cuando no confiesas algo te torturan, y todo eso es de afuera. ¿Y qué hacen? Doblegan a esa persona y puede que confiese algo. Y hubo confesiones que gente fue preso, pero luego se descubrió que confesaron algo que no hicieron por causa que no quería más golpe. Y cuando se descubrió eso, lo liberaron, le dieron un buen regalo y metieron casi en problema a las leyes o a la gente que usó esa forma, esa táctica. Entonces, tenemos que entender, el autogobierno viene a conocer quiénes somos y que Dios vive en nosotros y que nos dirige de adentro. Y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, que es extenso este pensamiento y no tenemos apuro porque vamos a tratar de usar todo lo posible todo este año en varias cosas, tocar estos diferentes ministros, pero es muy altamente importante. Y la lectura que leímos en Jeremías 31, 31 al 34, muy importante, pues esto fue una profecía que se dijo bastante tiempo antes, después que el hombre tuvo todo su problema y todo, pero aquí viene la parte bien importante de que el hombre, el profeta empezó a ver, y se cree que esta fue una de las primeras profecías sobre ese nuevo pacto que iba a venir y que iba a pasar. Entonces leemos esto y en otras lecciones vamos a abreviar, pero quiero que entre este fundamento en nosotros. He aquí, que le dije yo que una de las cosas que Dios trató conmigo sobre de que pasara tiempo con Él, y en ese momento que así tomé el tiempo para orar y meditar, estaba un quebrantamiento lindo, Dios me dijo que haga algo con mi esposa y nuestro hijo. Dice, cualquier cosa que haya pasado, siéntalos y dile. Y yo sentí esto y estaba llorando. Yo digo, ¿cómo está? No podía decirlo. Y durante el servicio, el domingo, yo me la pasé bastante quebrantado porque todo eso que me pasó en la madrugada venía aquí y se unió con el mensaje y todo me llevó tan fuerte. 2 áreas, digo, como una confirmación, que apagara más la televisión, aunque sean mensajes, porque yo quiero a veces tratar contigo directo. Y lo segundo, que hablara con tu esposa y tu hijo, pide perdón si algo ha pasado y haz un cierre y comienza de nuevo. Yo, ¿cómo hago? Entonces yo dice, sí, ese momento, el domingo a la tarde, no sé, y el lunes cuando tuve un momento, dije a mi esposa, a mi hijo, siéntense aquí, tengo algo que decirles. Y le dije de esa forma, y yo hice un cierre de algo que puede haber pasado sin querer o queriendo, dije, hice un cierre y comencé de nuevo, porque digo, si yo comienzo de lo mejor en casa, lo demás va a avanzar solo. ¿Cuánto entienden eso? Y yo recomendaría, por eso cuando yo el domingo le dije, le voy a contar, hágalo con su familia, porque a veces sin querer ofendemos a los hijos, ofendemos al esposo, a la esposa, a alguien, y debemos llegar a un nivel que no tiene que pasar mal es eso. Esas ofensas no sirven, porque causamos daño, y usted mismo se bloquea. Y yo dije, Señor, este año no quiero ningún tipo de bloqueo. Yo quiero ser una persona que voy a dar lo mejor, porque cada vez que alguien se sienta enfrente mío, quiero ser alguien que les alimente, le dé algo mejor. No quiero entretenerlos. Para entretenerlos voy a hacer otro show por ahí, pero no estoy para entretener, sino para entrenar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, les recomiendo eso también, que cada uno de ustedes haga esto en su casa, aún si tiene empresa y quizá usted sin querer maltrató a los empleados sin querer, o empleados maltrataron al patrón. Hagan algo, hagan un alto, pidan perdón.
porque eso rompe cosas. Y mi hijo dijo, papá, no tengo nada que reprocharte, nada, gracias. Y ahí quedó muy lindo, pasamos unos momentos con lágrimas con la familia, pero muy lindo. Yo sentí algo que Dios me pidió, hice un pacto, como cerré una temporada y abrí una nueva. Y digo, Señor, yo quiero esto, para ti primero conmigo, una buena intimidad. Y cada vez que hable a un nivel que yo pueda hacer de bendición siempre. ¿Cuánto dicen eso? Profeta Jeremías 31 hasta el 34. Aquí vienen días, él estuvo viendo estos años atrás, antes que venga Cristo y todo. Dice Jehová, en los cuales haré, dice, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. La escribiré, ¿dónde? En su corazón, sus almas. Y yo seré a ellos, ¿qué? Por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fíjense qué importante esto, verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice Dios? Y no me acordaré más de su pecado. Fíjese el verso 34, qué profundo que es. Y ahí podríamos quedarnos quizás hablar una hora de eso solamente. Que no enseñará más ninguno. Y pastor, ¿por qué está enseñando entonces? Qué pregunta, ¿no? Que llegará el momento que nadie enseñará. No está diciendo que no nos enseñará a crecer o a aprender cosas, sino está diciendo en cuanto a conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque ese Dios que estaba en Adán y Eva al principio y la generación que ellos produjeron antes de la caída, esa presencia iba a volver nuevamente a estar en nosotros cuando venía Cristo y otra vez entraría en nosotros. Nadie... Usted dice, bueno, te voy a enseñar un poquito de teología, te voy a enseñar un poco sobre sanidad, sobre oración, tiene su lugar. Pero en cuanto a decir que conoce a Dios, usted lo conoce. Una vez que lo aceptó, Él vive en usted y usted lo conoce. Déjeme decirle cuántas veces nadie le dice, usted hizo algo malo y rápidamente hace un cambio. ¿Por qué? Porque hay algo que le habla adentro. Uy, qué bueno que nadie me vio, decimos. Y sí, es bueno que a veces cuando hace algo malo que nadie te vea, porque Dios te va a perdonar, el hombre no. Si te puede quemar, difamarte, lo va a hacer el hombre. Dios no. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, bien importante, lo que el profeta vio que vendría, todo un cambio excelente. Lo que hoy disfrutamos otra vez a Dios es algo bien importante. Entonces, repetimos esto que en la lección anterior dijimos, esto es muy lindo repetirlo. Alguien preguntó a Dios, ¿tú estás interesado en mí o en mi dinero? Dios dijo, estoy interesado en ti, en todo lo que eres y posees, porque de mí saliste y de mí recibiste, ¿qué? Todo lo que tienes. ¿De dónde vino todo? De Él. Nosotros logramos cosas, pero por causa que vivimos, porque Él vive en nosotros, porque Él nos dio la vida, si no, nada tendríamos. Entonces Dios está interesado en todo, especialmente nosotros. ¿Somos productivos o carga al reino de Dios? Solo dijimos, y es muy importante, porque a veces gente trata de sacar provecho del reino. Viene, Señor, dame esto, Señor, enséñame aquí, Señor, dame aquí, Señor, aquí, y nunca aportan nada al reino. No estoy hablando ya cuando hablamos de aportar, que es finanzas. No, aportar es servir en el reino, hacer algo. ¿Cuál es tu llamado que lo estás deteniendo y no estás sirviendo en el reino? Estás quitándole cosas que el reino. No somos productivos a veces en eso. También la siguiente frase, somos productivos o carga a la nación en donde vivimos. A veces somos carga. Hay naciones que tratan de sacar gente por causa que son cargas al Estado, decimos, y todas esas cosas. No vamos a entrar en detalle, hablamos en la edición anterior un poco más sobre eso. Pero es bien importante que nosotros seamos gente que agregamos y nunca restamos. No dividir, no restar, sino agregar. Dios nos llamó para ser gente que va a agregar siempre. Al enseñar y estudiar del autogobierno es volver al plan original de Dios, que es Dios en nosotros, el Rey eterno. Cuando hablamos de eso, yo quiero cuando escuchen la palabra autogobierno no piense que el hombre ahora se cree, no sé qué, se autogobierna. No. Está diciendo autogobierno con el plan original de Dios. Desde adentro, Dios tratando con nosotros. Y podemos describir luego más adelante más palabras y vamos a hablar de muchos detalles, cómo todo comenzó, cómo se perdió y cómo se restauró. Y algunos disfrutan eso, otros no. ¿Qué pasaría si la humanidad en un momento, de repente, si Dios quisiera hacerlo porque Él tiene el poder de hacerlo, pero no lo va a hacer porque Él nos dio libre albedrío,
Pero de que de repente empecemos a afectar gobernantes. Y los gobernantes pasen a la ciudadanía y hablen y empieza la humanidad a cambiar. Y en vez de que el gobierno ande detrás de ellos, con policías, cuidándolo, ellos se gobiernen solos. Esto es del vecino, no puedo robarlo. Esto es de la esposa de aquel y no puedo tocarlo. Esto es de aquel y no lo puedo robar, no puedo tocar. Y empezamos a hacer eso. Porque a veces tenemos miedo cuando vemos a la policía, chequeamos la velocidad. Porque estamos entrenados de cuidarnos. La luz roja ahí atrás, ¿qué hice? Y de repente, mira, pasa, a todo le pasa. ¿Qué pasaría si eso viene? Llegará un momento, yo he dicho muchas veces, llegará un momento, acuérdense de esto proféticamente, jóvenes que van a vivir un poco más carrera quizá que muchos de nosotros van a seguir haciendo el trabajo que empezamos a hacer nosotros. Se van a acordar que va a haber un momento que las cárceles se van a vaciar. ¿Y sabe lo que vamos a usar? Centro de entrenamiento. Policía va a ser menos necesario. Por eso hay policía, porque hay tanta maldad. El ciudadano está enojado de la policía tiene miedo del ciudadano y los dos se tienen miedo y los dos tratan de intimidar uno a otro, de amenazar y en cualquier momento uno se enoja más que el otro y hay muertes. ¿Por qué? Porque no hay el autogobierno. Y es triste que el hombre tiene que ser gobernado de afuera si la intención de Dios fue siempre gobernarse de adentro. Ok, vamos a mirar varias cosas. Vivir gobernado de adentro hacia afuera. Cuando hacemos esto, estudiar al gobierno, se habla de que Dios está y el Rey Eterno dentro de nosotros y ocurre esto, vivir gobernados de adentro hacia afuera. ¿Eso queda claro? ¿Cuántos de ustedes experimentaron eso? Que cuando usted de adentro recibe una voz y dice, esto tengo que corregir. Lo mismo que, por ejemplo, yo quizás hubo detalles, en la familia se me pasa algo, yo hice ese detalle, sentí esa voz y hice eso, de decir, sentarnos y pedir perdón. Digo, papá, yo no tengo nada que reprocharte, me dice mi hijo. I don't have nothing to complain about. Ok, pero mi parte era hacerlo, porque era importante para mí. Yo recibí esa voz, no ellos. Entonces, al hacerlo, a mí me bendijo tremendamente y me llevó a pensar diferente. Los gobiernos no deben regir y gobernar sobre personas. Cuando digo esto, a veces puede ser controversial, por eso tengo que ser muy cuidadoso. Pues los gobernantes, algunos se pueden enojar conmigo, pero no, tengo muy buena conciencia de lo que digo. Por supuesto, el rey gobierna sobre su pueblo, en cierto sentido, pero ¿cómo gobierna? Para ver cómo caerle encima, cómo ponerle manos pesadas, manos de hierro, perseguirlo, buscarlo, en vez de ayudarlo a liberar su potencial. Es muy importante eso. Lo que tiene que hacer, y vamos a ver varios puntos de aquí en adelante donde no dijimos en la lección pasada, los gobiernos deben dirigir, guiar a que cada ciudadano descubra a su creador y permitir que ese Dios los dirija de adentro hacia afuera. Hasta allí hablamos en la lección anterior. Los gobernantes, y esto a mí me va a tocar hablar con gobernantes y los voy a decir directamente, quieren ver un cambio en su nación, no los golpeen, no les apliquen extra impuestos. Yo he visto esto y usted escuche bien, los que tienen empresa de algún modo u otro, cuando su empresa progresa de qué sé yo, movía 1 millón al año, se va a 1,5 millones o ya 2 millones, ya tiene más empleados porque la cosa se movió, lo que hace el gobierno, pum, le cae con más impuestos. ¿Por qué? Yo diría, queridos gobernantes, cuando ve que alguien subió su negocio, empleó más gente, bájenle un poco el impuesto, denle incentivo para que emplee más y crezca y sirva. Pero como ellos quieren gobernarte a ti y no gobernar los recursos y darte a ti la posibilidad de hacer algo, es un sistema, y le voy a decir la palabra, corrupto. No fue intención de Dios así. Y tenemos que mirarlo con altura porque yo me confrontaría con quien fuera, donde fuera, porque yo vengo a hablar de parte de Dios para cambiar y traer una reforma mundial. Pero ¿cómo voy a hacer una reforma mundial si no traigo una cosa local primero? ¿Y dónde la reforma tiene que empezar? Aquí conmigo. Ahora, mucha gente, por lo mismo, cuando le hacen eso al gobierno, ellos mismos juegan el sistema, me das duro a mí, yo te saco por otro lado. Juegan con las leyes. No debería ser así. Lo que es justo debe ser justo y tenemos que caminar a otro nivel. ¿Cuánto dicen amén a eso? Fíjese, aquí hay varias palabras bien importantes que voy a decir. Los gobernantes y toda persona que ejerce el liderazgo deben ser los primeros que deben aprender del autogobierno y practicarlo. ¿Cuántos gobiernos le dicen al pueblo, Miguel, haga esto, pague impuestos y si no la vamos a meter preso? Y al tiempo descubrimos que ellos han hecho falsos taxes o impuestos.
qué? Porque ellos saben poner presión a otro y no se autogobiernan. Usted mismo, yo. A veces yo le digo a la gente, y esto para mí es muy importante lo que voy a decir. Porque, por ejemplo, yo no tengo problema con droga. No me atrae. No tengo problema con fumar. No me atrae. No me gusta. Si alguien fuma cerca mío, ando tosiendo. De niño jugándote, los amiguitos te daban para probar una cosa y a veces uno con eso se puede enviciar. El trago no me atrae. Algunos dicen que es rico. Hay cosas que a mí no me tientan. Me puede traer un licor, me puede traer un cigarrillo, una droga, una jeringa de cosa o algo. No me atrae. Entonces no tengo problema con eso. Y lamentablemente a veces la religión, cuando ya entra, mire usted, tecato, usted, drogadito, usted que fuma, usted le caen a palo de afuera. Déjelo, ya está ahumado por dentro el pobre. No lo golpee. Háblele sensatez, háblele al alma, háblele al hombre interior. Eso no fuiste diseñado para hacer. No fuiste diseñado para eso. Háblele adentro, con palabras. Por eso a veces golpeamos de afuera y no hacemos. Entonces, pero fíjese, ahora yo en eso que no tengo tentación, fácil decirle a otro, ¿cómo que no puedes vencer? Pero imagínese, él fue entrenado por los padres, por los amigos, y estuvo 10 años en eso. Le cuesta soltar. Y entonces yo digo, bueno, es fácil decirle a otro lo que a mí no me cuesta, porque nunca fui tentado en eso, ni me interesa, ni nunca tuve apetito por eso. Pero ¿qué si el doctor de repente dice, mire, tiene que dejar el cafecito? Tiene que dejar el mate argentino. Es como que me van a quitar una muela. Duele. Ok, entonces, fíjese qué interesante. Entonces, ¿el autogobierno va en cuántas áreas? Todas las áreas. Es fácil condenar a otro en algo que a ti ni te tienta. Entonces debemos llegar a un nivel de amar las personas y quizás detestar lo que hacen, no odiar lo que hacen, porque usted odia, hasta la va a odiar a la persona que lo hace. Ame a la persona y vea cómo puedo yo ayudarle a que descubra el autogobierno. Yo me acuerdo una vez que hemos orado por gente y yo he visto gente como reprenden espíritu de borrachera y todo. Mentira, eso no es espíritu de borrachera. Yo escuché cómo reprenden. En la Biblia dice borrachera, obra de la carne. Y yo le reprendí a un demonio. No existe esa cosa. Pero sin querer la religión nos enseñó a hacer eso. Y yo he tratado y he echado aceite, los he revolcado y nada pasa. Vuelve a tomar. Y un día se me prendió el foco y un muchacho vino con su esposa joven. Y la esposa ya cansada, ya que le iba a dejar, que se iban a divorciar, pues drogadito y bla, bla, bla. Y entonces digo, sale afuera, ven para acá, le digo. Y así bien valientemente le enfrenté, le dije en la cara, así le puse la mano en el pecho. Mira, muchacho, tú fuiste creado por Dios para dominar la planta y aquí la planta te domina a ti, no eres hombre. Y después hice una pausa para que se enoje, de Dios, le dije después. Porque usted lo ofende cuando le dice que tú no eres hombre. Y después dije, de Dios. Pero paré un poquito para que le golpee. No eres hombre, de Dios. Y me quedó, ¿cómo está eso? Explícame. Y le dije, Dios te creó a ti y creó las plantas para que tú las domines, que tome una planta y haga una silla, que tome una planta y hagas, qué sé yo, una casa, que hagas cosas que te sirva, herramienta, de todo, trabaja, usa y domina la planta. ¿Cuánta gente con las plantas, arboledas, se han hecho edificios, se han hecho de todo? Porque el hombre dominó, pero cuando ya la planta te domina a ti, es un problema. El muchacho me miró en la cara y dice, nadie nunca me habló así. Se enojó con él mismo, tomó control y dejó las cosas por esa sola palabra. Y le echamos aceite, los liberamos, los despedimos los de chiquitos, tratamos de todo y nadie trabajó. ¿Por qué? Porque yo le hablé ahora al hombre de Dios que estaba dentro. Y él tomó la rienda y la cosa cambió. Y yo he liberado más gente hablando así porque le hablo al hombre responsable. Pegándole de afuera no es la solución. En la familia, se va a hablar en cuanto al autogobierno, en cuanto a la familia, se va a hablar. La falta de respeto y todas esas cosas que ocurren, cuando alguien respeta a otro porque no tiene el autogobierno. ¿Por qué? Yo fui creado, y si entiendo propósito de lo que es una esposa, y entiendo propósito que es un esposo, yo voy a pensar diferente. ¿Para qué fue diseñado? Si algo vas a usar sin saber cómo funciona o para qué es, cuidado. El abusar de algo es abusar del propósito de para qué fue formado. Cuando no sabemos para qué es esposo o para qué es la esposa, vamos a abusar.
Entonces la falta de respeto, se lastiman por fuera, se lastima y termina una corte cuando dijeron a Dios lo que Dios une, que nunca nos separe nadie, y el hombre al final lo separa. Según Dios los unió, el hombre los separa. ¿Por qué? Por autogobierno. Conoce para qué fuiste creado. Conoce para qué es un automóvil. No lo use como una herramienta para golpear a alguien. Maneja con prudencia. Varias cosas envuelve todo esto. Los gobernantes, yo he visto, yo les cuento esto y los cuento con altura, pues lo viví. Teníamos un jefe en la empresa que yo trabajaba unos años atrás, y el hombre era un hombre fuerte, incluso tenía el apellido, le doy el apellido porque hay tantos con ese apellido. El apellido era King, no voy a decir el primer nombre para que busquen, hay muchos King. Tenía el apellido King, rey, y él hasta creían en su nombre, era muy abusivo, muy agresivo. Cuando él llegaba al momento de la reunión o se entraba a la empresa, todos temblaban, porque él aterrorizaba. Y él gritaba, él mandaba, y cuando hacía reuniones, a mí me tocaba a veces traducirlo, porque estaba en una empresa que había gente bilingüe y me tocaba traducirlo. La forma que él trataba, yo trataba de ser más suave en la traducción. No traducía exactamente igual, porque me quedaba feo. Pero me acuerdo un día entramos en privado, porque él sí, con nosotros, yo era supervisor de todo ese lugar. Entonces él, a nosotros, varios líderes supervisores, nos llevaban a su oficina privada. Y en su oficina privada, ella trataba a nosotros diferente. De ahí con el pueblo y todo, les gritaba y todo, y no, que esta empresa ha bajado la producción, y qué es esto, y tenemos que hacer esto, si no vamos a hacer esto, y gritaba. Y entramos en privado con él, en unos 3, 4 nomás, en una oficina privada. El hombre está todo nervioso después de una reunión así toda agitada, y dice, bueno, y quiero hablar un poquito con ustedes para que hagamos unos cambios y para que hagamos que mejore las cosas. Y estaba así, y va, y está un armario con libros, saca un libro, saca una botellita de licor, pone y tapa con un libro. Qué valiente rey. Y no lo critico en forma despectiva, sino fíjese el autogobierno, hasta ahí se ve. Él no se podía autogobernar con un juguito, pero sí quería dirigir toda una empresa. Sí quiero que esto se entienda, porque van a llegar un momento que cuando esto se empiece a vivir personalmente, y yo diga, empiece a ver, antes yo de dirigir a otro, que cada mensaje, incluso para mí, cuando yo lo preparo y yo estudio, es para mí primero. ¿De qué sirve si yo me paro para dar una buena charla y que a mí no me afecte? A veces la gente cree que es fácil que dicta una charla. Primero, cualquier agua que va a llegar a la cocina o va a llegar al lugar donde la gente va a tomar el agua, las pipas, las tuberías que llevaron el agua se mojaron primero. Así que nosotros los predicadores, si somos sensibles a la voz de Dios y a Dios, cuando preparamos y queremos predicar, pasa por nosotros primero. Y si hay algo que hablamos que tiene que ver con corrección y con algo, primero nos corrige a nosotros. ¿Cuándo dice amén a eso? Bien importante. Entonces, cuando hablo esto de los gobiernos, yo no quiero que ahora salga y empiece a mirar quién gobernante cómo se porta. No, empiece con usted. Empecemos por aquí. Y vamos a ir viendo, porque nosotros, Dios nos ha llamado como centro diplomático que vamos a hablar a gobernantes. Y no vamos a ir a golpearlos. Ustedes, gobernantes corruptos y todas esas cosas. No es cuestión de decirles. ¿Por qué? Porque si están así, muchos de ellos ya heredaron cosas así. Gobierno tras gobierno fueron heredando. Pero tiene que venir un cambio. Y mire esto. Dios no puso cercado para el hombre hasta la incredulidad y desobediencia. Dios nunca quiso ponerle cercado al hombre. Nunca. Eso escuchaba un poquito la semana pasada. Escuche bien. Dios nunca quiso ponerle un cerco para que no alcance algo. Dios le dio, dice, todo. Todo lo que quiera. Había una cosa, un árbol que no podían tocar, pero tenían acceso a todo. Ahora, fíjese luego. Cuando el hombre perdió el autogobierno, Dios le puso un cercado. ¿Y cuál es ese cercado? Miremos aquí, Génesis 3, 23, 24. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Guardar el camino, ¿a dónde? Al árbol de la vida. Dios no quería que con esa mentalidad caída vaya y tome el árbol de la vida otra vez y viva para siempre caído. Escuche, eso es muy importante. Entonces, ese cercado, como decimos, puse un cercado para decir un símbolo, es que Dios puso allí una protección de querubines, que no vuelva a hacer eso. Pero antes de eso tenían acceso a todo, vivían. Entonces, tenemos que entender cómo todo falló
y hablamos la lección anterior un poco sobre cómo Dios quiso, y hoy no vamos a tocar tampoco la parte de los resultados que Dios le dijo que le va a pasar al pueblo de Israel. Pero bien importante, Dios nunca deseó poner cercado a sus hijos, nunca. Solo lo hizo cuando el hombre perdió el autogobierno. Y cuando digo eso, Dios lo hizo, Dios lo puso. Automáticamente a veces parece que Dios también fue malo y puso un cercado. Al final yo creo que no es que Dios lo puso, nosotros lo autoactivamos. Muchos conocen la palabra karma. Lo que hace te va a rebotar. Entonces el hombre, no es que Dios, yo a veces decimos, incluso cuando Job dijo, oh, Dios me dio, Dios quitó. Eso está escrito en la Biblia, pero no quiere decir que es verdad. Job dijo eso porque él pensaba que Dios le dio y Dios le quitó. Dios no quita, Dios te da. Él lo perdió porque después dijo, uy, dice, por lo que hablé, me hubiera tapado la boca, porque todo lo que dije me vino. Y después empezó a decir, Dios, quizás mi hijo pecó, le hago una ofrenda a Dios. Y quizás mi hijo hizo una, y otra ofrenda más. Así ofrenda por duda, no por fe. Entonces lea el libro de Job, yo enseñé mucho sobre eso. Y quizás, y cuando dice quizás, no es ni sí ni no. Es activar lo que es duda. Hacía ofrendas a Dios por sus hijos, quizás, por si quizás. Por duda sí, no por fe. No le trabajó, por eso todos sus hijos tuvieron una pérdida tremenda. Y sin querer nosotros a veces activamos y decimos que Dios lo hizo. Y a veces está escrito en la Biblia porque al final eso está escrito y los autores, los escritores, lo mejor que pueden escribir, las mejores traducciones. A veces vamos a las raíces originales y encontramos la diferencia de eso. Pero aquí es bien importante que lo esencial es entender que tenemos la capacidad de autogobernarnos y ser gente de bien en el planeta. Tenemos la posibilidad. ¿Y sabe qué? Si yo tengo la posibilidad y podemos entrenarnos, tenemos la posibilidad de cambiar una comunidad, una ciudad, un estado, una nación, y podemos cambiar el mundo. Lo que Jesús vino a hacer y la inversión que hizo es para eso, de que la gente se atrevió a hacer rituales religiosos y entretenerse uno a otro. Eso es cosa del hombre. Hoy en día los sistemas del hombre, sea gobierno o religioso, nos ponen cercado tratando de limitarnos a liberar nuestro potencial. Como dije anteriormente, cuando tu potencial está siendo desarrollado y descubres tu empresa, tu trabajo, y abres una empresa, empiezas a correr y empiezas a emplear gente y empiezas a hacer y vas creciendo y te caen con impuestos, ¿cómo lo desaniman a uno? No sé, a alguno le pasó eso. A mí me pasó. ¿Cómo desanima? Dios mío, me iba mejor, iba a estar sirviendo a gente, dando más familia, trabajo, haciendo cosas, y esto pasa. Están diseñados para eso, para limitarnos. Y es por causa que uno de los hombres del tiempo, cuando estaba en la Biblia, que estaban los profetas, los que daban la dirección de Dios, este hombre envejeció, quiso pasarle a sus hijos y no han hecho buen trabajo los hijos. Entonces el pueblo dijo, queremos rey, eso lo vamos a leer. Lo leímos. Y entonces de ahí vino todos los detalles que hoy sufrimos. ¿Se podrá cambiar? Mire, para revertir todo lo que tenemos por años y centurias, va a tomar también no solo una década, 2 décadas, 8 décadas, una centuria, 2 centurias, 200, 300 años. Pero usted hoy decida ser parte de este cambio, pásele a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y un día en la eternidad vamos a ver que lo que comenzamos nosotros en 300 años ocurrió y la tierra volvió a ser un lugar deseable otra vez. Hoy hay países que hay gente que no quiere ir por los peligros que hay. Los gobernantes que oprimen a la gente. ¿Sabe lo que es? Que hay países cuando uno ya demasiado van, le expropian el negocio, la propiedad, le quitan la propiedad, le quitan el negocio. ¿Qué es eso? Si él tiene el Dios y creó una empresa, el don de Dios, y lo creó y lo hizo, ¿por qué expropiarlo? A menos que hizo algún robo, hizo un fraude grande o algo, pero déjelo que se desarrolle. Pero como el gobierno mismo y ciertos gobernantes, no hablo de todos, y nunca voy a decir todos, porque hay gobernantes que hacen lo mejor que saben, pero ¿quién es responsable de enseñarlos? Estábamos hablando ayer con el ministro Edgar y otro ministro más, cuando en este país de repente había un pleito con otra nación, iban a ir a guerra, decía el presidente en privado, se sentaba en privado en su oficina sin ninguna cámara, sin nadie grabando, traía un ministro de Dios, a un pastor, a alguien, y se sentaba con él y dice, ¿qué dice Dios? ¿Voy o no voy a la guerra? Eso hoy se perdió. Entre ellos, yo sé que uno de ellos era Billy Graham, un hombre ya ancianito. Estuvimos en su biblioteca ahí en North Carolina, Norte Carolina.
la historia de él, lo que ha afectado gente, aunque ha sido un hombre sencillo, no profundo en enseñanza, su llamado a alcanzar gente que vengan a Dios. Pero gobernantes que lo respetaban, antes de una guerra, siéntate al lado mío. Nadie grabando, nadie con una cámara para publicidad, ni a él le importaba publicidad porque era un hombre de Dios. A mí me interesa poco que me graben o no me graben, me interesa que si dicen, dime qué dice Dios. Por capricho, yo quiero mostrar que somos la nación más poderosa. No, arregla primero con diplomacia, no haya vida que se pierdan. El asunto de la guerra y el último, los cañones y los aviones y todo eso debe ser última, cuando ya hay peligro. Pero todo lo medio, por eso Jesús usó y Dios usó la diplomacia. Puso, dice, mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo. A un diplomático. El Rey Jesucristo, como un buen diplomático, vino, dice, como mediador entre Dios y los hombres, el de mediador. Eso es altamente serio. Por eso ser diplomático es muy importante. Los sistemas han hecho eso y siguen haciendo, pero vamos a revertirlo. ¿Cuándo comenzamos? Hace un tiempito. ¿Cuántos están con ganas que algo pase con usted mismo primero y que va a ayudar a otro? ¿Cuántos quieren ver eso? Digan fuerte gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Esto es serio. Mire esto, en la Biblia está escrito que somos un cuerpo, y en realidad somos un cuerpo como iglesia o como sociedad, como nación o el mundo. Al final somos un cuerpo. Dios dijo, la iglesia es como un cuerpo y la cabeza es Cristo. Pero hay gente y hay grupos religiosos que están descabezados. No es Cristo en la cabeza de ellos. Nosotros aquí somos una congregación, no somos la iglesia. La iglesia es toda la gente que creyó en Dios y Cristo en la cabeza. Y eso es muy importante. Mucha gente anda sin Cristo realmente, aunque usan la Biblia, nombran a Jesús, pero no se dejan dirigir. Y eso es un problema, porque si somos un cuerpo, fíjese qué pasa en un cuerpo natural. Si un cuerpo físico o como sociedad se intoxica, ¿qué va a pasar? Usted mismo nomás coma algo malo. Pero le puse lo malo en el estómago, pues se va a dañar el estómago. No. Cuando pusiste algo tóxico en el estómago, se va a ir al hígado, se va a ir al riñón, se va a ir a tu mente. ¿Por qué? Porque de ahí se distribuye por la sangre hasta el cabello de tu pie, de la cabeza hasta la uña de tu pie. Eso es un cuerpo. Cuando te pones algo tóxico, ¿qué pasa con la nación cuando la cabeza es tóxica? Cuando el liderazgo es tóxico. Toda la sociedad. Ahora mire un poco más. ¿Qué va a afectar? El alma. Empiezan los pensamientos malos. Los pensamientos afectan tus pensamientos. ¿Cómo piensas? Cuando una sociedad, bueno, este gobierno corrupto, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Me quieren sacar ventaja? Yo les sacaré ventaja. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y eso está bien escrito y documentado. En decisiones te afecta. Una vez que está la sociedad afectada o tu cuerpo está afectado, vas a tomar decisiones, también va a haber problemas con decisiones. Porque hay cosas que tú tendrías que hacer, pero como está el cuerpo tóxico, tienes que correr con médico, correr con medicina, tantas cosas, y perdiste algunas decisiones que podías hacer cosas, no las puedes hacer. Imagínense que hablamos de un cuerpo, cuando se intoxica, ahí envuelve a la familia, envuelve doctores, envuelve medicina, envuelve de las medicinas que te dan, envuelve, ¿cómo se dice?, efectos secundarios. Te dieron para esto y te sale por acá otra cosa. Ya hay medicina. Otra vez una persona me habló, estábamos hablando sobre eso, me llamó por teléfono de Texas. Estuvimos hablando, le habían dado una píldora, dijo, por vida. Y cuando ella leyó lo que eran, los efectos secundarios eran más peores que lo que ella tenía. Doctor, dice, yo no tomo esto. Dijo, no voy a tomar esto, mire lo que dice aquí. Y entonces el doctor le dijo a la enfermera, a la secretaria, discharge her, sáquenlo. No lo quiero en mi programa, porque si se enferma o algo, me va a culpar a mí. Sácalo. Y lo sacó. Y ella se fue y fue con un nutricionista y empezó a comer mejor. Empezó a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque así a veces pasa. Pero mire cuánta gente envuelve cuando hay algo tóxico. Imagínense un pensamiento tóxico. Cuando en un hombre, pensamiento atrás antes que tumben la torre, cuando él planeó tumbar las torres, este hombre con una mente tóxica, de maldad, planeó por tiempo, por años. Trató una vez de meter unos coches bomba abajo del edificio y no cayó. ¡Wow! Dijimos otro, qué bueno. No le salió la cosa, pero el hombre no se rindió. Mente tóxica, siguió su alma pensando mal, siguió, consiguió otra gente que se suban a aviones y que hagan, no sé cuánto, desde que hizo unos 80 y algo hasta que el 2001, no sé cuándo ocurrió, quizá ocurrieron 15 años luego, ¿se rindió él? Si él no se rindió para la maldad, ¿cuánto más nosotros nunca rendirnos para hacer el bien y llenar esta tierra de la gloria de Dios? Amén. Un cuerpo tóxico.
Estoy hablando del autogobierno, por eso después hay que hablar de un cuerpo nutrido correctamente. ¿A qué venimos? Primero a adorar a Dios. Agradecer al Rey porque nos dio la vida. Intoxica el alma, los pensamientos, decisiones. Afecta también como resultado, afectará la familia, la sociedad, el gobierno, la empresa, comercio y toda relación con el prójimo. Cuando hay un país, ahora imagínense un país cuando a veces está pasando problemas de economía, todo es un pleito. ¿No se acuerdan un tiempo atrás, creo que en los 80, cuando faltó la gasolina, que gente hacía línea en la gasolina para entrar a gasolinera, ¿se acuerdan? En los 80, algunos de ustedes ni nacieron, está bien. Pero bueno, yo estuve presente y me acuerdo que se hacía línea en la gasolinera y había que esperar, y había gente, estaba apurada, salió la noticia, todo pasó. Se viene un hombre y se le mete adelante a uno. Se enojó, se bajó, fue, le metió un tiro. Y la noticia salió. Por un coche de distancia, 10 pies, 15 pies que te adelantó, quitar la vida a alguien. ¿Cómo estaba su mente? Tóxica. Ahí no hay autogobierno, ahí no hay nada, ahí no está Dios. Eso pasó, eso salió en noticias y no sabemos, eso es lo que sabemos de uno. Por un detalle, 15 pies de distancia que te sacó ventaja. Pero la gente con falta de gasolina, que perdía el trabajo, que hay que hacer línea, que no llegué a mi cita, y está descontrolada. El autogobierno. Proverbios 29:2. Deja que Dios hable un poquito ahora. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, ¿qué pasa? El pueblo gime. Escuche las naciones gimiendo, gimiendo, gimiendo. Cuando el pueblo, el líder, el liderazgo está así. Ahora, hay varios textos que voy a leer ahora porque sí, vamos a hacer, porque esto es lo que quiero llegar a una concientización, que usted vea que Dios está interesado en esto. Mire este otro texto. Aquí hay varias cositas que dice que quiero que ustedes lo saquen el jugo de esta verdad. Proverbios 29:12 al 19. Aquí hay varias palabras que algunas las vamos a tener más que en otras, pero escuche. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán ¿qué? Escuche. Cuando algún gobernante anda envuelto y anda escuchando, porque usted escucha a los gobernantes a veces, cuando hay los sobornos, llegaste al gobierno, mira, yo te voy a dar para tu campaña, yo te voy a dar para esto, pues después quiero favorcito. Y se meten en mentiras. ¿Cómo termina todo su pueblo? Impíos. Eso es el Espíritu Santo hablándonos. Entonces, ¿creen que es importante que Dios sea reconocido nosotros, lo honremos a Él, lo tengamos a Él y usemos el autogobierno de adentro hacia afuera? ¿Creen que es importante? El que cree que es importante, denle un aplauso al Señor. Escuche. Quiero llevarles a un punto muy importante. Mire, el pobre y el usurero se encuentran. El pobre, ¿saben quién es? ¿Y saben cuántos saben lo que es el usurero? Usurero es aquel que cobra altos intereses. Te presta 100 y en los 3 meses te cobra 300 o 400. Usurero. Escuche, los dos se encuentran. Jehová alumbra los ojos ¿a quién? A los dos. Dios no tiene problema alumbrar los ojos a los dos, pero cada cual toma su decisión. Y algunos dicen, pero ¿cómo si Dios le alumbra a los dos y uno sigue robando y el otro sigue pobre? Porque Dios no te va a obligar, pero le alumbra los ojos a los dos. Dios sabiduría. Escuche, mira ahora. Capítulo 29 de Proverbios, verso ahora 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será ¿cómo? Firme ¿para cuánto? Para siempre. Escuche. Mire qué importante otra vez, cómo Dios se fijó en todo esto a través de sabio Salomón. Escuche aquí, verso 15. La vara de corrección dan ¿qué? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y a veces aquí está el problema que la corrección creen que solamente es golpear. Y Salomón en algunas partes habla de la vara. Y eso yo no sé y entiendo que era después de la caída, se habría qué cosas hacer, pero hay un momento que cuando vino Cristo, yo creo que la vara de corrección debe ser la palabra de Dios. Los hijos que usted lo entrena de chiquito con la palabra. A veces un hijo dice que está bien
Cuando un padre sabe hablar, el hijo dijo, papá, me hubiera gustado mejor que me des una paliza y no que me hables así, porque me carcome por dentro, porque me dices la verdad. Porque sí, cuando uno está sensible a la presencia de Dios, las palabras a veces duelen más que un látigo, porque te cala el corazón, te cala al verdadero hombre que está dentro, no la casa, el hombre de Dios que está dentro. La dama es un hombre de Dios espiritualmente, porque Dios creó al hombre, lo puso en cuerpo femenino, en cuerpo masculino. El espíritu no tiene género femenino ni masculino. Entonces, mire este verso. Cuando los impíos son muchos, mucha es la ¿qué? Transgresión. Mas los justos ¿qué? Verán la ruina de ellos. Tranquilo, la gente, la maldad aumenta, cada vez hay más impíos y cada vez más cosas. Tranquilo. Tú sigue haciendo tu parte. Porque al rato, porque ya todos son impíos, pues ya me pego al trencito también, ya voy yo también ahí. No. ¿Quieres verlos a ellos y verlo en su ruina? Tranquilo. Es verdad. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Y dará ¿qué? Alegría a tu alma. La mejor forma de corregir. Y por eso a veces, y aquí voy a tocar un poquito lo que es el sistema religioso. A veces se ha hecho, y claro, tienen Biblia, porque Pablo lo ha hecho en Corinto, y cierto, hay que entender todo lo que pasó. Muchas cosas que pasaron antes del 70, los que saben lo que enseñamos muchas veces, lo que pasó antes del 70 es una dimensión. Después del 70, cuando el templo cayó, terminó todo lo que el Señor prometió. Ahí vino una cuestión muy importante de la vida de Dios en el ser humano. Entonces Pablo decía que a veces hay que corregir en la iglesia y ponerlo en disciplina y delante de todo quemarlo y avergonzarlo. No es así. La verdadera disciplina debe ser con la palabra y tenerlo en privado, y dice aún si hay que tomarlo con testigo y todo eso dice Pablo, pero mucho más que eso yo creo que tenemos que entender cuando corregimos. Fíjese aquí, sin profecía el pueblo ¿qué? Se desenfrena, mas el que guarda la ley es ¿qué? Dichoso, bienaventurado. Ahora fíjese, cuando dice sin profecía, ¿qué palabra de profecía? Profecía es palabra de dirección, sin dirección, dice otra versión. La palabra profética es siempre que daban dirección, es muy importante. Verso 19, el siervo no se corrige con palabras, porque ¿qué? Entiende, mas no hace caso. ¿Quién es ese? Diga conmigo el siervo. Cuidado como le decía, ahora es una pregunta para que se equivoquen. No conteste, porque no queremos que nadie se equivoque. ¿Cuántos hay aquí que son siervos de Dios? Les prevení porque no quería que pase nada. No somos siervos de Dios, hijos. Por eso el siervo es alguien que no le puede corregir con palabra. En la antigüedad cuando se habla de eso, al siervo solamente lo enderezaban o lo corregían a golpes, o con penitencias y con cargas. Por eso el pueblo mismo cuando lo pusieron en Egipto con cargas, querían el tirón de siervos, de esclavos, 400 años. Pero fíjense qué profunda esta palabra. Por eso nosotros cuando nos creemos siervitos de Dios, somos siervos de Dios, soy siervo de Dios, andamos así y nos andan dando y nunca cambiamos, porque la palabra no trabaja. Por eso a los que andan diciendo eso les dan golpes, le dan palabras de insulto, le dicen de todo. Pero cuando entendemos la dimensión de Dios realmente, como hijos, lo mejor que hay es entender y Dios nos habla por su palabra. Mire aquí en Hebreo 12, aquí tiene que ver esto, lo profundo de esto. Y aquí tiene que haber una diferencia para siempre en sus corazones. Hebreo 12, 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿a qué? Hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Escuche lo que estoy diciendo. Y escuche lo que el Espíritu Santo dice allí. Pero si os deja sin disciplina, si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Escuche, cuando un padre no le interesa disciplinar, no estamos hablando de pegarlo, estamos hablando de disciplinarlo, dirigirlo, enseñarlo, educarlos, muy altamente importante. Verso 9, Hebreos 12. Por otra parte, escuche aquí, le está hablando a un grupo que tenía problemas. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos con ellos? Los venerábamos, dice. ¿Por qué?
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? Al Padre de qué? De los espíritus. ¿Y qué va a pasar? Y viviremos. Ok. ¿Quién es padre de esta parte nuestra? Papá y mamá. Ellos dieron la parte física. ¿Quién es padre del espíritu que vive en nosotros? Dios. Aunque Él fue el que formó el primer cuerpo, pero después el hombre fue procreando y por eso, aunque adentro tenga la imagen de Dios, afuera tiene la imagen de Koch, si es Koch. Si es Pérez, tiene Pérez. Si es Sánchez, Sánchez. Si es Díaz, Díaz. ¿Por qué? Porque tomamos la imagen física de nuestros padres, ¿sí o no? Pero mire lo que dice aquí, que dice, así como venerábamos, respetamos a los padres, ¿cuánto más? Si obedecemos al Padre de los Espíritus, viviremos. Entonces Dios, por eso Dios nunca, alguna gente dice, oh, Dios mandó un castigo a alguien porque se portaba mal, se le quebró una pierna. Él no es padre de ese cuerpo para golpearlo, Él no hace eso. Él lo que quiere y te habla a tu espíritu para que tú tomes decisiones. Él cuando disciplina, no sé si a usted le pasó, no hace falta que ni te hable. De repente hiciste algo malo y te vino tristeza. ¿Por qué? Eso es disciplina de Dios. Te viene tristeza por dentro porque sabe que ofendiste a tu padre. Un niño regularmente, cuando ya empieza de conciencia, hizo algo malo, viene así agachadito al papá. Y ya sabe. E incluso cuando hablamos del nietito, a veces no le das algo y se enoja y quiere pegarte, chiquito. Y cuando yo, oh, no, oh, sorry, empieza a hacerte así. ¿Entiende? ¿Qué ley le dimos? ¿Qué le dimos escrito? Nada. Adentro hay algo que ellos saben que hay que hacerlo. Pero cuesta. Porque nosotros mismos, ellos ven cómo nosotros nos conducimos y ven cosas y reacciona y la parte natural reacciona. Pero tenemos que entender, y en la iglesia debe llegar un momento que cuando alguien hace algo equivocado, llevarlos más cerca de Dios. Hay gente que a veces porque hace algo malo se aparta de Dios, deja la iglesia, deja de orar y se va. Yo digo, cuando a alguien le va mal, corra más y más al frente, esté sentado. Ahora vamos a ver quién viene más al frente para ver cómo anda con Dios, por eso está al frente. Venga corriendo eso, venga. No, la clave es esto. Dios nos ama y Él es Padre de los espíritus. Y tenemos que hacerle caso. Verso 10. Aquellos ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, dice. Pero para lo que nos es que provechoso, ¿para qué? Participemos de qué? De su santidad. Verso 11, Hebreos 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente, cuando se está aplicando disciplina, parece ser de gozo, sino de tristeza, pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Gloria a Dios por eso. Una vez que fuimos ejercitados y pasamos y Dios me corrigió, Dios me habló. Qué bueno que a veces Dios me corrige en privado y no delante de la gente. Yo no creo en profecía, que a veces la gente se para y dice, mira, Dios dice esto y que te apartes de eso y delante de toda la gente. Dios no hace eso. Dios no te va a hablar así en público y gente lo hace. Se sienten más profeta ellos porque te avergüenza delante de la gente. Eso no son de parte de Dios. Cuidado con eso. Tenemos que saber correctamente. Dios es un Dios de... ¿Hasta dónde llega el hombre? Siendo el autogobierno que las plantas y jugos de planta los dominan, los gobiernan. Hasta ahí llegó el hombre, hasta ese nivel. Perdió tanto que tenía, que llegó a ser gobernado por eso. Los gobiernos deben explotar. Cuando digo explotar, a veces en cierto lenguaje español, hay que hacerlo explotar, no de explosión, sino sacarle provecho a los recursos de cada país y poner a disposición de cada ciudadano para hacer lo mejor con los recursos y llegar a ser una nación como rica, poderosa y ¿qué? Y diga conmigo, y de bien. Vamos a parar por aquí. Vamos a marcar aquí. Yo sé que lo vamos a terminar, porque quiero parar aquí. Porque había una parte muy profunda, muy rica, lo voy a continuar en la próxima lección. Muy altamente importante, porque voy a mostrarles cuando el hombre quiso rey y Dios le dijo, está bien, no es mi deseo, no es mi gobierno deseado, pero dáselo, dijo, profeta Samuel, no te enojes, el pueblo no te rechazó a ti, profeta, me rechazó a mí, dijo Dios.
Y ahí viene el cambio, que en la próxima lección lo vamos a profundizar, porque sí, es bien importante lo que estoy diciendo. Lo más alto que Dios tiene, que Él vive en ti. Y cuando Él te habla a tu espíritu. Usa los oídos, por supuesto, usa tu pensamiento. Aunque un niño lea un texto, no depende de su capacidad ni de su revelación, sino porque como yo tengo profundidad en mí, en mi búsqueda de Dios, cualquier texto me va a sacar profundidad de mí. La pasión que Dios depositó en nuestros corazones como familia, como pastores, con mi esposa Raquel, nuestro hijo también, la familia, todos los ministros del Centro Diplomático y de este programa Visión Diplomática Internacional, aquí en el Gran Los Ángeles. Queremos darte la oportunidad de que también, si aprendiste algo, si te ayudó y no tienes un lugar donde estudiar la Biblia, bienvenido a Ontario y bienvenido a El Monte, donde hay cursos muy intensivos, muy para que tú puedas pensar y sumergirte en la palabra y sacar las perlas preciosas que Dios depositó allí a través de los profetas, a través de los evangelistas, a través de Jesús mismo. Y los evangelistas tomaron nota de lo que Jesús enseñó y es muy importante. Hay una serie y un libro que está por salir pronto ya al público titulado Aprended de mí. La expresión de Jesús que dijo, aprended de mí. Aprendemos de muchos, teología, filosofías, de todo tipo de cosas, de políticos, siempre escuchamos y aprendemos algo, pero lo más elevado que pueda decir alguien, yo aprendí de Jesús, el maestro de maestros. Esté atento y ahora sí, queremos darte la oportunidad. Visítanos, escríbenos, hay un teléfono, llámanos, déjanos saber que te hemos sido de bendición. Y visítanos en Ontario, ahí está la dirección siempre en pantalla, también en El Monte, tenemos estudios bíblicos, con gusto de serte de bendición. Y también, si quieres decir conmigo, yo quiero aceptar a Jesús, di, Señor Jesús, te confieso que eres mi Señor, te recibo en mi corazón y creo que Dios el Padre te resucitó de los muertos. Si tú crees esto y confiesas que Jesús es tu Señor, dice, serás salvo. El Espíritu Santo a través de San Pablo dijo eso. Así que si tú confiesas que Jesús es tu Señor, quiere decir que lo aceptas, que Él es tu dueño, Él es tu maestro. Y si crees que lo levantó de los muertos, no es una religión, es el Cristo vivo, resucitado, que te bendice. Gracias por venir a la familia del Señor. Y ahora sí, me despido hasta otro programa. No te pierdas el siguiente tema porque sé que te será de bendición. Gracias de parte de nuestra familia, de parte de todo el Centro Diplomático. Te declaramos bendiciones y esperamos verte un día también en persona, en Ontario o en El Monte. Bendecidos.